Voy a ver si al final de esta charla les puedo mostrar unos ejemplos donde a algunas personas definitivamente no les convendría el simple, pero a otros definitivamente les conviene meterse en el régimen simplificado. Y el régimen simple es producto de la última reforma tributaria que sacó el gobierno nacional con el fin de hacer que la gente y que los emprendedores se formalicen, que cumplan fácilmente con las obligaciones fiscales. Cuando hoy por hoy una persona tiene que hacer sus declaraciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Básicamente un ejercicio donde empieza por traer sus ingresos y empezar a depurar, ese ejercicio que llamamos los que manejamos el tema de los impuestos, depuración de la renta, no es más que el de restar lo que la ley me permite restar. El impuesto simple viene a solucionar parte de este problema y es a tratar de buscar de liquidar unos impuestos de una forma fácil, básicamente desde el punto de vista de lo que son los ingresos. Yo tengo que llevar una contabilidad de ingresos más que una contabilidad de costos y de gastos que me hacen muy difícil el manejo de la obligación tributaria. Para algunas personas, muchas a mi criterio, el impuesto simple es un gran beneficio, no solo por lo que va a terminar pagando, que puede ser mucho menos que por la liquidación de la vía normal, sino que además lo hace, como dice su nombre, simple, lo hace sencillo, lo hace fácil de manejar. Entonces, digamos que empezamos por decir que el impuesto simple es una forma de liquidar los impuestos, no es un impuesto como tal, que persigue como objetivo reducir las cargas formales. Aquí estoy tratando de hacer una cosa sencilla, no debería llamarse el impuesto simple, sino el impuesto sencillo. ¿Por qué es fácil? Básicamente nos vamos a amparar en la posibilidad de pagar nuestros impuestos vía lo que nos ingrese. Con eso, ¿qué se busca también? Se busca formalizar. Ser formal me genera muchas ventajas adicionales. Tengo el acceso a créditos, a posibilidades de crédito, a posibilidades de subsidios, incluso del mismo Estado en algunos de los casos. Entonces la invitación es a formalizarse y a formalizarse a través de mecanismos como el del impuesto simple que nos hacen sencillo el pago de nuestros impuestos. Partamos de la base que el impuesto simple, que es un modelo, además es opcional. Ya cuando el solo hecho de que nos digan a nosotros que tenemos una forma opcional de liquidar los impuestos, que nadie lo va a obligar a meterse, ya es una gran invitación. Ahora, si tú quieres, quedas durante un año en el régimen simple. Si quieres el año entrante, puedes cambiarte y puedes ponerte en el régimen normal de tributación, en el régimen de la declaración de renta normal. Entonces ya cuando le dicen a uno, si usted quiere, pues simplemente entérese de qué es lo que le toca hacer y revise si la opción que le están dando es buena para usted. Que además, valga decirlo, uno puede cambiarse al régimen simple supuestamente hasta el 31 de enero de cada año, pero como la legislación fue nueva, estamos hablando de la ley expedida el año pasado, pues en principio dejaron plazo hasta el 31 de julio y ya vía decreto vienen ampliando los plazos para que la gente pueda entrar. Yo creo que al gobierno le interesa mucho. Es un sistema de tributación que es lo que denominan internacionalmente el flat tax, que es hacer la cosa sobre una base muy sencilla de liquidar. Entonces, ¿cuál es el hecho generador del impuesto simple? Son los ingresos. Son todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Cuando hablo de ingresos extraordinarios no estoy hablando de ganancias ocasionales. Quien tenga ganancias ocasionales, si está en el régimen simple, pues va a liquidar su impuesto de renta y demás por el régimen simple, pero aparte liquidará la ganancia ocasional. Que aprovecho de decir, todo el mundo tiene la noción de que la ganancia ocasional es del 35% o del 33%, dice la gente, y no, la ganancia ocasional en Colombia desde hace varios años ya tiene una tarifa que no es una tarifa tan confiscatoria como la gente cree. La ganancia ocasional en Colombia es del 10% en términos generales o del 20% cuando estamos hablando de rifas, juegos y loterías. Entonces, quien está en el impuesto simple, si tiene ganancias ocasionales, las va a liquidar aparte también. Y va a meter dentro del impuesto simple todos esos ingresos que son ordinarios o extraordinarios que son capaces de aumentar su patrimonio, que es básicamente la definición de qué es la renta.
¿ok? ¿Quiénes pueden optar? Porque decíamos que era optativo, que era voluntario, por acogerse a este nuevo modelo. Entonces vamos a decir, lo primero que hay que decir es que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. No es exclusivo. No es como en algunos momentos hubo, por ejemplo, el IMAS para las personas naturales. Aquí puede ser para empresas constituidas bajo una forma societaria, por ejemplo, o para la persona natural, o para las dos. Ahora, estos no pueden haber tenido ingresos susceptibles, mayores a 80.000 VTs el año anterior. 80.000 VTs estamos hablando hoy, año 2019, de algo así como 2.800, 2.900 millones de pesos. Entonces realmente cubre una gran gama de personas y de empresas y de emprendimientos. Ahora, si una persona es socia de varias empresas que se hayan acogido al régimen simple, entonces tendremos en cuenta esos 80.000 VTs por la participación que tenga esa persona en las varias sociedades. Si es dueño de una sociedad, participación en una sociedad del 50% que tiene 2.000 millones de ingresos y tiene el 50% en otra que tiene 2.800 millones de ingresos, pues realmente este señor hay que sumarle los 1.000 de un lado, los 1.400 del otro, para efectos de determinar si él puede estar en el simple aunados a sus ingresos. Si se pasa a los 2.800 millones no podría. ¿Qué pasa si yo me afilio al simple y sobrepaso esos topes? Inmediatamente la DIAN me puede cambiar y terminar mi sistema de régimen simple para pasarme al régimen ordinario o al régimen normal de tributación. O sea, no hay una sanción como tal, sino simplemente se me acaba la posibilidad de seguir en el régimen simple. Son personas naturales o personas jurídicas que sean residentes en Colombia. Y cuando hablamos de residentes en Colombia, estamos hablando de residencia fiscal en Colombia. La residencia fiscal en Colombia la da básicamente tener el 50% de sus ingresos en Colombia, el 50% más de sus ingresos, el 50% más de sus activos en Colombia, o estar en el país durante más de 183 días al año, durante 360 días. Entonces, básicamente, si usted no es residente colombiano, aunque sea nacional colombiano, pero no cumple con estos requisitos, pues no podría optar por el régimen simple, le tocaría el régimen ordinario y declarar renta como un colombiano no residente que tiene una tarifa del 35% de su ingreso una vez depurado. Para acogerme al régimen simple hay unas condiciones, por ejemplo, tiene que estar al día con la DIAN, con los impuestos municipales y departamentales. Sería un error dar un beneficio fiscal a unas personas que no están cumpliendo hoy con sus obligaciones. Entonces, no solo tiene que estar al día con sus impuestos, sino tiene que estar al día con el pago de la seguridad social de él como persona natural, si es una persona independiente. Recordemos que hoy las personas naturales están obligadas a cotizar a la seguridad social. Una, porque de alguna manera estamos ayudando al tema de seguridad social en salud para el país, pero además es de alguna manera una cobertura que usted tiene en el tema de salud y de pensiones. Entonces también tiene que estar al día con el pago de sus obligaciones. Y otro temita es que tiene que acogerse a los mecanismos electrónicos. En los momentos que filmamos esto, hablar de mecanismos electrónicos en la DIAN pareciera un chiste porque había unos problemas básicos en los últimos días con la presentación de las declaraciones por un tema de tecnología, pero la idea es que nos volvamos cada vez más tecnológicos y todos vamos hacia la firma electrónica primero y hacia la facturación electrónica. Quien se acoja al simple, hoy la facturación electrónica empieza por grandes contribuyentes, pero quien se acoja al simple, que somos estos pequeños, debemos tener facturación electrónica, que no necesariamente significa un sobrecosto, porque entonces todos dirán, ahora me toca comprar unos programas, pagar unas asesorías y demás. No, la misma página de la DIAN nos permite, dependiendo del volumen de facturación, acogernos a la facturación electrónica de la DIAN. ¿Quiénes no podrían entrar en el régimen simple? No pueden entrar en el régimen simple, como dijimos inicialmente, los no residentes. No pueden también aquellos que por su relación con su pagador determinen lo que dice la ley, una realidad laboral.
Es decir, si usted tiene un contrato de trabajo, si sus ingresos corresponden a un contrato de trabajo o a un contrato por virtud de una designación en un organismo del Estado, pues usted no puede acogerse al régimen simple. Cosa que yo lamento, porque la verdad es que yo creo que hacia allá vamos todos, porque qué bueno, qué mejor para el trabajador, que realmente es las personas que menos tienen la posibilidad de manejar contabilidades, digamos, para determinar sus bases gravables, pues vayan hacia un régimen simple. Hoy no lo podrían hacer. Tampoco lo pueden hacer aquellas personas que devenguen dentro de sus ingresos más del 20% de lo que llamamos ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Básicamente yo defino el ingreso pasivo como aquello que me llega sin tener que hacer nada. Y en la ley colombiana no existe realmente una definición sobre ingreso pasivo, solamente hay una referencia cuando habla de entidades controladas en el exterior, y entonces hablamos, por ejemplo, de arrendamientos, de rendimientos financieros o de intereses, pero nos preguntamos, por ejemplo, si las pensiones son un ingreso pasivo. Por definición son un ingreso pasivo, pero desde el punto de vista legal, pues para estos efectos no hay claridad, y lamentablemente el decreto del gobierno pues aún no nos permite saber si contamos como ingresos pasivos las pensiones para efectos de determinar si puedo ser o no ser del impuesto simple. Pero también hay unas personas que no pueden ser del impuesto simple dependiendo de la actividad que desarrollan. Por ejemplo, quien se dedica a la importación de combustibles, explotación de pólvora, está también los asesores financieros y las personas que se dedican a la asesoría en la colocación de créditos tampoco podrían entrar, tampoco a las personas que tienen pues el 20% más de sus ingresos derivados, por ejemplo, de arrendamientos, o los del factoring, o la comercialización de automóviles, comercialización, importación o comercialización de automóviles. Si usted no es de los que desarrolla ninguna de esas actividades, si usted no genera más del 20% de sus ingresos como ingresos pasivos, usted puede ser objeto del nuevo sistema, del sistema simple para el pago de impuestos. Ok. Entonces, el sistema simple no es un impuesto nuevo, decíamos desde el principio, no es un impuesto nuevo, es una forma de liquidar el impuesto. Pero además recoge en algunos casos varios impuestos, que tenemos el impuesto de renta, que es básicamente para todos los casos, el impuesto del ICA, que es un impuesto no del orden nacional, sino del orden departamental o municipal, pero usted con el pago del impuesto simple está pagando renta y está pagando ICA. También está el IVA y el hipoconsumo para el caso de las personas que se acogen al impuesto simple y cuyo objeto son pequeñas tiendas o minimercados. No tendrían que cobrar o liquidar el hipoconsumo ni el IVA para esos casos, y el hipoconsumo tampoco para cuando usted se dedica a la distribución o colocación de comidas y bebidas, es los pequeños restaurantes. Entonces con eso hacemos sencillo y agrupamos en un solo modelo el pago de varios impuestos.